Estamos hablando del pensamiento social suelto, si estamos hablando de un pensamiento sistematizado, de la construcción de un pensamiento. Bien, muy buenas noches, mis estimadas amigas y amigos. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Administrativo 2, correspondiente al pensum de estudios de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy es martes, 16 del año 2021. Pedirle por favor a quienes nos están ministrando la sesión de hoy que silenciemos los micrófonos de todos para poder avanzar en este espacio. Comentarles, compañeros, que a veces pues nos toma un poco el tiempo porque terminamos ya algo tarde con la otra sesión, entonces es un poquito complicado por ahí, pero la ventaja de la virtualidad también es que pues estamos todos en nuestras casas y eso también es de lo poco positivo que nos deja esta virtualidad o esta modalidad virtual. Bueno, para el día de hoy tenemos básicamente dos cuestiones a realizar o dos puntos. El primero es que les voy a continuar con el desarrollo del programa y al finalizar la clase vamos a hablar acerca del trabajo para el segundo parcial. Pedirles por favor que también pongamos de nuestra parte micrófonos apagados, cámaras abiertas, así como se les pidió desde el principio, y a los compañeros auxiliares por favor tomar nota de que se esté dando cumplimiento a esta instrucción. Bueno, por favor todos con el programa del curso en la mano, es importante que tengamos nosotros la referencia de por dónde es que vamos. Voy a compartirles pantalla en este momento. Les voy a compartir el contenido de lo referente a el programa de estudios. Estamos concentrados en el módulo número 3 del programa, en referencia específica a lo que son las entidades y los órganos de consulta y de control político jurídico. A ver, en la sesión anterior les expliqué cómo funcionan los antecedentes doctrinarios, históricos de estas entidades. Les pedí que fuéramos muy enfáticos en identificar que algunos de estos órganos ejercen un control eminentemente jurídico y otros un control eminentemente político, ¿verdad? Hablamos en la sesión anterior acerca de la figura del Ministerio Público y explicamos cómo el Ministerio Público tiene dentro de sus competencias el monopolio de la persecución penal, como de conformidad con el espíritu de nuestra Constitución se crea el Ministerio Público a partir de entender que es y debe ser un ente autónomo, pero también un ente de carácter técnico, no político, y se da justamente en el marco de la evolución del derecho penal, de lo que era en su momento el derecho penal inquisitivo que estaba en nuestro país, en donde el juez, además de valorar las pruebas y juzgar, también investigaba. Y ahora en lo que estamos, que es un sistema penal acusatorio, en donde ya tenemos, digamos, un juez que se dedica de manera independiente a valorar las pruebas que le son aportadas por el Ministerio Público. Dijimos también que en algunas normas ordinarias cuyo origen es
cronológicamente anterior a la entrada en vigencia de nuestra Constitución en 1985, es decir, nuestro Código Civil particularmente, habla acerca de la figura del Ministerio Público, pero explicamos que en ese caso se está refiriendo al Ministerio Público específicamente en su función como la que actualmente tiene la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? La PGN. Es decir, siempre que una norma de carácter civil encontremos la frase Ministerio Público, no hace referencia al Ministerio Público encargado de la persecución penal, sino al Ministerio Público que tiene la representación del Estado de Guatemala. Entonces, ya abordamos el proceso de elección del Ministerio Público, la comisión de postulación, el listado de las 6 personas sobre las cuales elige el presidente, y bueno. El día de hoy nos vamos a centrar en la Contraloría General de Cuentas de la Nación. El programa de estudios habla de la Contraloría de Cuentas. Hay un error ahí en la redacción. No debe ser, no se llama la Contraloría de Cuentas, sino se llama Contraloría General de Cuentas, ¿sí? La Contraloría General de Cuentas. Ese es el nombre correcto. Le falta ahí la palabra general. Pero bueno, la Contraloría General de Cuentas. Vamos a ver. Les voy a compartir en este momento pantalla de lo que es la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Por favor, se les pidió también que tuvieran a la mano esta ley. Los compañeros igual se los van a compartir en el grupo, pero esta es una ley de acceso público. Ustedes la pueden también descargar de sus servidores. La ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, ¿sí? Por eso les dije que se llama Contraloría General de Cuentas. Esta ley se aprobó en el año 2002, es decir, lleva la nomenclatura del decreto 31-2002. El decreto 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, desarrolla de manera ordinaria las funciones que la propia Constitución Política de la República de Guatemala le da a la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una entidad creada por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque la Contraloría, si bien es cierto, tiene una ley orgánica, esta ley orgánica lo único que está haciendo es hacer referencia a lo que ya estableció para el efecto la Constitución Política de la República de Guatemala, y es entonces importantísimo que nosotros podamos revisar lo que al respecto establece. Quisiera que recordáramos lo que establece aquella doctrina de Hans Kelsen, que jerarquizaba las normas en normas constitucionales, es decir, la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente crea la figura de la Contraloría General de Cuentas a nivel constitucional, y esta se desarrolla a nivel ordinario, ¿verdad? En este decreto 31-2002, que tiene contenida la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Ya. A ver. Yo sí presento. La Contraloría General de Cuentas es una entidad, es un órgano de control no político, de control jurídico. Empecemos con definir eso, ¿sí? Ahí se acuerdan que en el título dijimos que habían entidades de control político y habían entidades de control jurídico. La Contraloría General de Cuentas es una entidad de control jurídico, no político, es una entidad de control jurídico. Ahora, esta entidad de control jurídico, que es la Contraloría General de Cuentas, tiene determinadas competencias y tiene determinadas facultades. A ver, la Contraloría General de Cuentas es por excelencia el órgano que debe generar un conteo específico del presupuesto del Estado y de su ejecución por parte de los funcionarios públicos. La Contraloría General de Cuentas tiene una competencia muy amplia. La Contraloría General de Cuentas tiene competencia para supervisar la ejecución del presupuesto que hacen los funcionarios de todo el organismo ejecutivo, incluido el mismo. Todos los temas, en resumen, por eso se llama introducción. Todos los temas del mundo.
Tomemos nota de Víctor Sandoval, por favor. Bueno, les estaba diciendo, específicamente la competencia de la Contraloría General de Cuentas va más allá y les decía que alcanza todo nivel. De hecho, están sujetos a la Contraloría General, a la supervisión y fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, el mismo presidente de la República y sus funcionarios, el vicepresidente de la República y sus funcionarios, los ministros de Estado, los viceministros, los directores generales, los jefes de área, los jefes de unidad, es decir, todo aquel funcionario, y subrayen esta palabra, anoten esta palabra y remárquenla, que tenga la calidad de cuenta dante. Cuenta dante. ¿Qué es un cuenta dante? Un cuenta dante es aquel funcionario público que es el responsable de conformidad con la ley vigente de la ejecución del presupuesto en su unidad ejecutora. A ver, cada uno de los ministerios del gobierno está organizado de manera jerárquica, así como las leyes están jerarquizadas en aquella pirámide de Hans Kelsen, norma constitucional, norma ordinaria, que es este decreto 39/2002, norma reglamentaria, que es el reglamento de esta ley y lo que establece para el efecto nuestro ordenamiento jurídico. Pues es importante también entender que el sistema de funcionarios en el organismo ejecutivo también guarda un orden jerárquico. Entonces tiene usted un ministro, un presidente, un vicepresidente, tiene ministros, tiene viceministros, directores generales, tiene directores específicos, jefes de área, jefes de departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel que sea responsable de ejecutar dinero del Estado es un cuenta dante. Y entonces la Contraloría puede y debe supervisar a las acciones de todos aquellos funcionarios sin importar su jerarquía, desde el más bajo hasta el más alto, siempre que tengan la calidad de cuenta dantes. O sea, no es un ente de supervisión laboral, ¿verdad? No es su naturaleza. La Contraloría General de Cuentas no va a ir a supervisar el comportamiento del personal de un asistente o de una secretaria, por ejemplo, porque no tiene el rol de cuenta dante. Entonces la Contraloría debe concentrar sus esfuerzos en aquellos funcionarios que ostentan la calidad de cuenta dante. Es importante entonces determinar esa calidad de cuenta dante. Licenciado, una pregunta. Solo yo lo que quisiera, por orden, como siempre lo manejamos, es que vayan anotando y yo siempre les doy ese espacio para que pregunten, ¿sí? Pero vayan anotándolo, sí, es muy importante. O si quieren, lo pueden ir poniendo en el chat, yo lo voy leyendo y lo voy, pero para no interrumpir, porque en lo virtual es bien complicado. Bueno, entonces les decía, la Contraloría General de Cuentas, entonces, amplía este proceso o esta cobertura que va sobre aquellos funcionarios que son cuenta dantes. Más adelante vamos a ahondar en el tema de los cuenta dantes. Ahora, la competencia no solo es específicamente para los funcionarios del organismo ejecutivo, ¿sí? También se extiende a aquellos funcionarios del organismo legislativo, incluidos los diputados, los asesores, jefes parlamentarios y todos aquellos funcionarios que sean cuenta dantes y que pertenezcan al poder legislativo. Además, la competencia de la Contraloría se extiende sobre aquellos funcionarios que ostenten la calidad de cuenta dantes, incluso en el organismo judicial, es decir, en el Poder Judicial. Y aquí no confundamos, por ejemplo, la Contraloría no puede reparar las acciones de un juez, porque un juez no es un cuenta dante. Un juez es un administrador, un operador de justicia. Un juez no ejecuta, no compra, ¿verdad? Pero en la Corte Suprema, por ejemplo, sí tenemos figuras administrativas como un gerente de la Corte. Ese gerente de la Corte, por supuesto que es un cuenta dante, porque es el responsable de comprar los insumos y hacer las adquisiciones dentro de la Corte Suprema de Justicia. No solo el gerente, por supuesto, hay un jefe de compras, hay un jefe administrativo, hay toda una diversidad de funcionarios que tienen la calidad de cuenta dante.
Alguien se preguntará, ¿cómo sé yo si soy cuentadante o no? ¿Será que yo soy cuentadante? Bueno, 3 requisitos para identificar si un puesto o si una persona es o no cuentadante. Número 1, que tiene que estar contenido en una ley, es decir, en un reglamento. Todas las instituciones tienen reglamentos internos, ¿sí? Y en cada reglamento interno establece quién es, y ojo con esta frase, la autoridad superior administrativa. Por ejemplo, el caso del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es lo que muchos llamamos un monstruo de 1000 cabezas. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Salud hay un cuentadante, hay una autoridad superior administrativa en cada lugar. Por ejemplo, el director de un hospital es un cuentadante y es la autoridad superior administrativa del hospital. Entonces, ¿cuántos hospitales hay en Guatemala? No solo hospitales nacionales, tenemos 2, el San Juan de Dios y el Roosevelt. Pero tenemos 3 niveles de atención en salud. El primer nivel de atención en salud, donde tenemos toda la cobertura a nivel del tratamiento ambulatorio. El segundo nivel de atención en salud con los CAPS y con, digamos, todo lo referente a los centros de salud, puestos y centros de salud. Y el tercer nivel de atención en salud, que ya son los hospitales regionales, los hospitales departamentales, municipales y los nacionales. Y además, nuestra estructura organizacional en el Ministerio de Salud hace que exista un área de salud por cada departamento, salvo el caso de Guatemala, que tiene 4 áreas de salud, Guatemala Norte, Guatemala Sur, y cada una de estas áreas de salud tiene un director de área de salud. Y cada director de área de salud es un cuentadante, es la autoridad superior administrativa. Pero eso, ¿quién lo dice? Lo dice la delegación que para el efecto los diferentes ministros de salud han ido emitiendo y han ido nombrando a sus autoridades superiores administrativas en cada lugar. Entonces, para comprar, por ejemplo, el hospital San Juan de Dios puede necesitar algodón, mascarillas, jeringas, y el responsable de esas compras es el director del hospital, no es el ministro o la ministra de salud, es el director del hospital. Pero en el hospital regional de Quiché, por ejemplo, se necesita, no, ahí hay muchos guantes, ahí lo que necesitan son batas y zapatones para tratarlo del coronavirus. Entonces, este director de hospital es la autoridad superior administrativa y él compra. Es decir, hay una disgregación de funciones. Hay diferentes autoridades administrativas y cada autoridad superior administrativa es un cuentadante y él compra. Él es el responsable de la ejecución de su presupuesto. De manera entonces que la autoridad superior ministerial, el ministro de salud o la ministra de salud, sí tiene responsabilidad, pero la va segregando en sus funcionarios. Cosa, por ejemplo, ahora llevémoslo a otro ejemplo en el Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones para ejecutar tiene 3 unidades ejecutoras, ¿verdad? El Fondo Social de Solidaridad, lo que se conoce como COVIAL y Caminos, la Dirección General de Caminos. Compra o adquiere o ejecuta su presupuesto a través de estas 3 direcciones. ¿Quiénes son cuentadantes? Naturalmente los 3 directores, el director del Fondo Social, el director de Caminos y el director de COVIAL. Por supuesto, el ministro de Comunicaciones. Entonces, hay una disgregación de funciones. Son ellos los funcionarios que son los cuentadantes. Pero en cada unidad hay un jefe administrativo que también emite dictámenes y hace parte de un proceso de adquisición que también es cuentadante. En todos los lugares se necesita un jefe financiero que también verifica la disponibilidad presupuestaria previa a una compra y ese también es un cuentadante. Es decir, ellos son los cuentadantes, ¿sí? Entonces dije 3 elementos. El primero es que una ley lo diga, ¿sí? Eso es lo primero. Que una ley lo diga, que un reglamento lo diga. El segundo elemento es justamente que en el proceso de adquisición sea un funcionario que firme alguno de los documentos, es decir, que firme las bases, que firme los dictámenes, que firme eventualmente, digamos, voy a salvar el caso del dictamen jurídico y financiero, sobre todo el jurídico, porque los dictámenes jurídicos no son vinculantes. Sin embargo, el caso del dictamen financiero y particularmente lo que se conoce como CDP o la constancia de disponibilidad presupuestaria, eso sí es vinculante y el funcionario que emita ese CDP o esa constancia de disponibilidad presupuestaria, vaya que sí es un cuentadante y es responsable del proceso de adquisición. El jefe de compras, por ejemplo, de una unidad, también es el responsable
por el proceso de acompañamiento y reacción de las bases y el jefe administrativo. Hay que ver cada proceso para identificar las autoridades superiores. No hay una receta, no hay un manual específico para identificar quiénes son, pero dependiendo del ministerio, dependiendo la unidad ejecutora, entonces se puede identificar quiénes son las autoridades superiores administrativas y consecuentemente quiénes son los cuentadantes. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque les estoy diciendo que la competencia de la supervisión de la Contraloría va desde el puesto más alto, desde el presidente hasta el jefe de compras de un ministerio o de un hospital. Es decir, sin importar su jerarquía, siempre que sean los responsables de la ejecución del presupuesto, son afectos a la supervisión y al control de fiscalización de la Contraloría. De funcionarios del organismo ejecutivo, de funcionarios del organismo legislativo y de funcionarios del organismo judicial, de los tres poderes. Pero además se extiende la cobertura en este caso, de la Contraloría General de Cuentas, sobre aquellas instituciones autónomas y descentralizadas. Es decir, la Contraloría General de Cuentas debe supervisar también la ejecución presupuestaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Tribunal Supremo Electoral, de la misma Corte de Constitucionalidad, es decir, de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, es decir, del Ministerio Público, es decir, de todas las instituciones autónomas, descentralizadas y de los tres poderes del Estado. Y todavía la Contraloría, la competencia que la ley le da a la Contraloría va más allá. Y esto puede ser pregunta de examen. ¿Puede la Contraloría General de Cuentas supervisar a una empresa particular, a una asociación particular o a una ONG? Y la respuesta es sí. La Contraloría puede hacerlo siempre, por supuesto, que concurra un presupuesto jurídico, y este presupuesto es que la empresa haya hecho negocios con el Estado, es decir, que perciba un beneficio del Estado. Caso hipotético, un coronel que es representante legal y propietario de una empresa de seguridad privada, y esta empresa de seguridad privada tiene un contrato para proveerle servicios de seguridad privada al RENAP, por ejemplo. Entonces, esta empresa es una empresa privada, pero por tener un contrato con el RENAP, que es una institución del Estado, entonces es sujeta de supervisión por la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas puede revisar sus estados financieros, puede revisar su documentación en atención específicamente al contrato que esta empresa privada tiene con el Estado. ¿Sí? Otro ejemplo, ahora hagámoslo con una asociación o con una ONG. Fíjense ustedes, por ejemplo, la ONG, en nuestro sistema, cada vez que se aprueba un presupuesto, hay un rubro de dinero que el Congreso le asigna a diferentes ONGs. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene convenio con más de 50 ONGs para la prestación de servicios. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la famosa unidad esta UNICAR, que es a donde se van a hacer los tratamientos de aquellas personas que padecen de corazón. UNICAR no es una institución pública. UNICAR no es una unidad del Ministerio de Salud. UNICAR es una asociación privada, es una ONG privada que presta los servicios porque tiene un convenio con el Ministerio de Salud. Y el Estado le da una asignación presupuestaria a UNICAR para que preste estos servicios, para que le presten los servicios a aquellas personas que van referidas por el sistema de salud. Pero eso no hace que UNICAR se vuelva una institución pública, pero sí hace que, siendo una institución privada, por recibir fondos públicos, también UNICAR está afecta, por ejemplo, a los controles y a la supervisión de la Contraloría General de Cuentas. Otro ejemplo, digamos, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala no es una institución pública. No van ustedes a encontrar ningún decreto que cree el Colegio de Abogados y Notarios. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala es una institución privada, gremial, en donde los abogados ejercemos nuestro derecho a la libertad de asociación y nuestra garantía constitucional de la libertad de asociación. Pero desde hace unos años, el Congreso de la República, ¿verdad?, le da una asignación presupuestaria al colegio. El colegio nació como una iniciativa de los egresados
y se mantiene con las cuotas que todos los egresados pagamos anualmente para mantener nuestro colegiado activo, por el concepto de los timbres que compramos, de las aportaciones y de todo lo que generamos como profesionales. Pero además el Congreso le dio una asignación de 10 millones de quetzales al Colegio de Abogados, no este año, o sea, este año sí, pero no fue este año el primer año, ya vienen más de 8 o 9 años que el colegio recibe esta asignación, y la recibe para ejecutar algunos programas en específico. Entonces, el hecho que el Colegio de Abogados reciba fondos públicos, fondos del Estado, no hace que pierda la calidad de institución privada. El Colegio de Abogados sigue siendo una institución privada. Pero al recibir fondos públicos, al recibir fondos del Estado, abre la puerta para que la Contraloría General de Cuentas pueda y deba, ¿verdad?, acompañar el proceso de ejecución de estos 10 millones en el Colegio de Abogados. Y así, digamos, voy a darles más ejemplos de instituciones que son privadas, como la empresa de seguridad privada, como UNICAR en el Ministerio de Salud, como el Colegio de Abogados y más, que son entidades de carácter privado, pero que al recibir fondos públicos se vuelven entidades que son afectas a la supervisión de la Contraloría General de Cuentas, pero solo en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero público, no así con lo que tiene que ver con el dinero privado. Todo lo que tiene que ver con sus actividades privadas solamente puede ser supervisado, en este caso, por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Pero ese es otro tema. Aquí estamos hablando de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, la Contraloría General de Cuentas tiene esas facultades. Si ustedes se dan cuenta, no solo se concentra en funcionarios desde el más alto hasta el más bajo nivel, siempre que tengan la calidad de cuentadantes del organismo ejecutivo, también lo hace en el organismo legislativo, también lo hace en el Poder Judicial, también en las entidades autónomas y descentralizadas, y todavía va más allá cuando amplía su rango de acción en las, en las empresas privadas, ¿verdad?, que tienen relación con el Estado de Guatemala, que perciben fondos del Estado, aquellas empresas privadas, asociaciones u ONGs que reciben fondos del Estado. Ahora, ¿qué es lo que supervisa la Contraloría General de Cuentas, mis estimadas amigas y amigos? La Contraloría General de Cuentas supervisa el proceso de ejecución del presupuesto. En sesiones anteriores, cuando vimos el módulo anterior, yo les expliqué de manera general cómo funcionaba el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Y hoy me interesa recordar o hacer remembranza de algunos aspectos porque pues los considero importantes traerlos a colación. Primero es, por ejemplo, lo que yo les decía, lo primero que va a supervisar la Contraloría General de Cuentas es la planificación. Es decir, un funcionario público, cualquiera que sea, el rango que sea el encargado de ejecutar dinero, de manejar recursos de fondos públicos, tiene la obligación de que su proceso de ejecución sea, número uno, transparente, es decir, que no se lo robe. Pero la transparencia no es solamente que no se lo robe. Pueden haber funcionarios que no robando también se metan a problemas, ¿verdad? Es decir, aquí quiero que recuerden aquel tipo penal, ustedes ya vieron eso en derecho penal, aquel delito que se llama malversación. La malversación en realidad no es robar, la malversación no es robarse el dinero. Malversar quiere decir que había dinero para algo y el funcionario lo utilizó en otra cosa. Es decir, había dinero presupuestado para aceras y banquetas y el funcionario, en lugar de hacer aceras y banquetas, se puso a comprar tablets y a regalar tablets, por ejemplo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero digamos, el funcionario público tiene la obligación de que su ejecución sea de conformidad con la planificación. ¿Qué quiere buscar con esto la Contraloría y cuál es el espíritu de esta norma? Es evitar la discrecionalidad, es decir, evitar que los funcionarios un día de lluvia amanecieron tristes y se recordaron de su expareja y entonces van a comprar sombrillas para regalarle a sus vecinos. Y al otro día amaneció soleado, despertaron felices y entonces van a mandar a comprar ceviches para regalarle a sus vecinos.
Es decir, ese tipo de conductas absurdas no pueden suceder en la administración pública. Entonces, la gente no puede comprar de acuerdo a lo que se le ocurra o a lo que sienta. Los funcionarios están obligados a comprar lo que planificaron. Y para ello hay dos instrumentos técnicos que ustedes deben conocer como buenos abogados, que deben, seguramente le van a decir a sus asesorados en su momento, que revisen, o ustedes van a revisar este par de instrumentos. Lo primero es que en todas las unidades ejecutoras, en todos los ministerios, secretarías y lugares donde se ejecute el presupuesto, debe existir un instrumento que se llama Plan Operativo Anual, o lo que por sus siglas se conoce como POA. El Plan Operativo Anual es un instrumento de carácter técnico que contiene la planificación de todo el año en donde la institución se organiza respecto de cuáles son sus metas, cuál es su presupuesto y cómo es que va a invertir el presupuesto que tiene asignada la institución. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hace es actuar una administración que esté ejecutando el POA, para empezar. ¿Puede hacer más de lo que esté en el POA? Sí, siempre que cumpla el POA. O sea, lo importante es cumplir su planificación. Porque estamos en un presupuesto por resultados y se le va a medir de acuerdo a su ejecución. El otro instrumento es el Plan Anual de Compras, que no es lo mismo. Anteriormente dije Plan Operativo Anual, POA, y el segundo instrumento es el Plan Anual de Compras, o por sus siglas conocido como PAC. El PAC o Plan Anual de Compras. El Plan Anual de Compras es el instrumento por excelencia por medio del cual la institución organiza su presupuesto destinado a compras y organiza por cada uno de los cuatrimestres qué es lo que va a ejecutar, qué es lo que va a comprar. Entonces el funcionario no ejecuta antojadizamente, sino que además está ejecutando de acuerdo a lo que planificó. Una planificación que no es antojadiza, sino que es una planificación que pasa por todo un proceso de supervisión técnica y aprobación por una autoridad superior desde un año antes, que es enviada al Ministerio de Finanzas para ser consolidada, que pasa por CGPLAN y que finalmente es enviada a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, donde pasa por el proceso legislativo para convertirse en ley vigente para el siguiente periodo fiscal. Y todo esto es un proceso administrativo que debe seguirse. Entonces, es importante que tengamos presente, digamos, que lo primero que la Contraloría revisa es si la compra estaba programada. Es decir, si se está comprando, si se está contratando de acuerdo a lo planificado. ¿Se puede cambiar un POA durante el año? Sí se puede. Es decir, pensemos en el caso de Juan Pérez. Es un caso hipotético, que podría ser de examen también. Juan Pérez es un funcionario que el día de hoy es nombrado al frente de un ministerio. El año pasado, José María Aznar entregó el cargo de ministro y le entregó el puesto a esta persona. Esta persona llega y resulta que verifica la planificación, pero no le gusta. Dice que no está de acuerdo a las prioridades, no va a alcanzar ningún objetivo y quiere, en lugar de cambiar toda la planificación, porque es un funcionario nuevo. ¿Qué debería hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es modificar su planificación. No puede arbitrariamente empezar a cambiar su planificación si antes no se lo aprueba. El proceso de la planificación es un proceso de carácter técnico. Tiene que modificar sus metas, ajustar su presupuesto a las metas, elaborar una justificación por medio de la cual se debe someter a una autoridad superior para que esta autoridad superior le apruebe la modificación de su planificación anual, de su POA y de su PAC, siempre que esta modificación no suponga un cambio monetario en cuanto a lo que el Congreso ya aprobó. Porque acuérdense que el Congreso aprueba techos presupuestarios y solamente el Congreso puede cambiar esos techos. Hay algunas transferencias internas que el Ministerio de Finanzas puede hacer, pero siempre en el marco de no pasarse de lo que el Congreso les aprobó, porque el Congreso es el que emite la norma ordinaria. Es decir, en atención al principio de jerarquía de las normas de Hans Kelsen, todo ajuste puede hacerse siempre que no contradiga o que no se salga de los parámetros de lo que para el efecto el Congreso aprobó en la ley del presupuesto vigente para ese año.
Bueno, entonces regresemos al tema. ¿Qué pasa con la Contraloría? Ya explicamos su competencia, hasta dónde puede llegar y qué es lo que supervisa. Supervisa que las compras y las contrataciones se estén haciendo de conformidad con lo planificado en primera instancia, pero también verifica algo que se llama calidad de gasto. Es decir, la Contraloría va a verificar que lo que se vaya a comprar, ¿verdad?, sea de acuerdo a las prioridades y a las necesidades institucionales. Puede ser, imagínense ustedes, hemos tenido casos en la administración pública que se han judicializado, porque ojo con esto, la Contraloría General de Cuentas es el órgano técnico por excelencia para la supervisión de la ejecución de los fondos públicos. Cuando la Contraloría encuentra algo anómalo, valga la redundancia, plantea lo que se denomina legalmente como un posible hallazgo. Garantiza el derecho de defensa, garantiza el debido proceso y una vez fijadas estas garantías constitucionales, deja en firme una resolución que puede hallar o dejar en firme un hallazgo. Este hallazgo apareja una sanción pecuniaria que quien es hallado de este hallazgo, valga la redundancia, quien es encontrado culpable o responsable de este hallazgo, debe pagar esta sanción pecuniaria. Pero algunos casos no se quedan solo en sanción pecuniaria, sino que además son trasladados al Ministerio Público como una denuncia porque pueden rayar en una figura penal. Por ejemplo, el alcalde, caso hipotético, el alcalde que tenía programado en su planificación anual un presupuesto para banquetas y pensemos para banquetas y para pintar postes, decidió tomar ese dinero sin hacer las gestiones administrativas necesarias y lo invirtió, por ejemplo, en los cambios de luces LED de los focos, por ejemplo, del alumbrado público. La pregunta es, ¿se robó el dinero? No, el dinero ahí está, solo que dejó de invertirlo en un lado para pasarlo a otro. ¿Es responsable administrativamente eso? Sí, es responsable, va a tener un hallazgo y va a tener una multa en la Contraloría, va a tener una sanción pecuniaria en la Contraloría. Pero además, esa acción, ustedes como abogados saben encuadrar ese tipo penal y saben que eso se llama malversación. Entonces, la Contraloría, además de fijar la sanción pecuniaria al dejar firme el hallazgo, también traslada por medio de su departamento jurídico la denuncia por malversación al Ministerio Público y entonces ya el Ministerio Público continúa su proceso penal de conformidad con su mandato legal. Entonces, hay cuestiones que empiezan en lo administrativo, pero que pueden terminar en lo penal. Regresando entonces al quehacer de la Contraloría. La Contraloría revisa la ejecución primero de que las compras y las adquisiciones se estén realizando de acuerdo a la planificación. Segundo, verifica la calidad del gasto, es decir, que lo que se esté ofertando, lo que se esté pidiendo para ofertar sea de acuerdo a las prioridades institucionales, de acuerdo a las necesidades institucionales y en cumplimiento a una planificación. Y posteriormente a eso, entonces ya supervisa todo el proceso administrativo de compra. El proceso administrativo de compra es un proceso largo, ustedes lo pueden leer detenidamente en la Ley de Contrataciones del Estado. Para empezar, para que el Estado pueda comprar, el Estado fija, de acuerdo al monto estimado de la compra, diferentes modalidades. Por ejemplo, hay compras de baja cuantía. Aquellas compras que están entre 1 centavo y 25,000 quetzales se hacen bajo la modalidad de baja cuantía. Aquellas compras que llegan hasta los 90,000 quetzales se hacen bajo la modalidad de compra directa. Aquellas compras que se hacen hasta 900,000 quetzales se hacen bajo la modalidad de una cotización. Y aquellas que están por arriba de los 900,000, es decir, aquellas compras millonarias, ya son bajo la modalidad de una licitación. Esto está en la Ley de Contrataciones del Estado. Pero eso es parte de lo que supervisa la Contraloría General de Cuentas. Digamos, que el proceso de compra sea de acuerdo a la planificación, sea de acuerdo a una necesidad institucional y sea de acuerdo a una prioridad institucional. Y después que el proceso administrativo por medio del cual se compró se haya realizado con total transparencia y siguiendo los protocolos y los procesos que para el efecto la unidad ejecutora tenga vigentes y la ley tenga vigentes. Entonces, es importante que tengamos presente todo eso porque la Contraloría revisa
todo el proceso, desde la requisición, todo el proceso de compra empieza con una requisición, hay una unidad que plantea una requisición, una necesidad institucional. Esa requisición es el elemento material que justifica la necesidad institucional. Pensemos en que vamos a comprar unos toners. Entonces, hay una unidad del departamento jurídico del RENAP, hace una requisición donde está pidiendo 80 toners para las impresoras y justifica ahí para qué los quiere, por qué los quiere y en qué se gastó los últimos toners que tenía. Lo traslada naturalmente por la vía que establezca el mecanismo interno administrativo a la unidad de compras, y la unidad de compras, con base en la requisición, debe trabajar un proyecto de bases, debe hacer todo un proceso administrativo para generar la compra, que incluye eventualmente la solicitud de lo que se conoce como el DCP, o la constancia de disponibilidad presupuestaria, y que incluye naturalmente pues todos aquellos elementos o aspectos vinculados necesariamente al proceso de adquisición del Estado. Todo este proceso es un proceso largo que eventualmente se va a ver cuando estudiemos la ley de contrataciones, digamos, llegado el momento, pero lo que quiero exponer ahora es que la Contraloría debe acompañar el mecanismo, todos los mecanismos administrativos desde la requisición hasta la adjudicación e incluso hasta la fase de la ejecución y suscripción del contrato. Es decir, la Contraloría debe supervisar absolutamente todo, porque eso hace que cumpla con su función y con su mandato. Vamos a darle lectura a el decreto 31-2002, vamos al artículo primero, para poder entender un poco de lo que hemos estado conversando. Artículo 1, naturaleza jurídica y objeto fundamental. ¿De qué? De la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución pública, y subraya esta palabra, técnica y descentralizada. De conformidad con esta ley, goza de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa, con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República. Noten ustedes que dice que es una entidad que tiene independencia. ¿Por qué? Y aquí vamos a regresar un poco a lo que hablamos en la sesión anterior. ¿Quién nombra al Contralor General de Cuentas? El Contralor General de Cuentas es nombrado por el Congreso de la República. ¿Sí? El Congreso de la República elige al Contralor General de Cuentas. Arbitrariamente, no. El Contralor General de Cuentas, si bien es cierto, lo elige el Congreso de la República con mayoría, pues lo elige de una lista, de una nómina que traslada la comisión de postulación que se conforma específicamente para la nominación del Contralor General de Cuentas. Comisión de postulación en la que participan los decanos de las facultades. Ojo, aquí no es la facultad de Derecho, son las facultades de Ciencias Económicas, ¿verdad? De las universidades, tanto de la Universidad de San Carlos como de las universidades privadas, y donde, por supuesto, también participa el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta comisión es una comisión técnica que busca ser un colador técnico para el Congreso. Es decir, si el Congreso nombrara arbitrariamente, el Congreso pudiera nombrar a cualquier persona. Entonces, el espíritu de la Constitución con esto es que la comisión de postulación sirva pues como un garante técnico de que los perfiles que se trasladan a elección del Congreso sean perfiles técnicos, sean buenos perfiles y sean perfiles que hayan cumplido con los principios de idoneidad, honradez, transparencia y sobre todo con el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, así se elige al Contralor, pero el hecho que al Contralor lo elija el Congreso no lo hace un funcionario supeditado a los intereses del Congreso. ¿Sí? Es decir, debe ser un funcionario autónomo e independiente. Adolfo, por favor. ¿Cuál pantalón? Bueno. Estamos entonces con la situación esta de la lectura del artículo. Entonces vean ustedes
la importancia de este aspecto. El Contralor General de Cuentas, aunque es nombrado por el Congreso, no es un funcionario supeditado al Congreso. Es un funcionario, es una entidad autónoma, descentralizada y que, por supuesto, debe cumplir con su mandato legal. Pregunta, por ejemplo, de examen. ¿Puede un diputado al Congreso de la República pedirle al Contralor General de Cuentas que realice un ejercicio de auditoría especial a alguna institución específica? La respuesta es sí. Sí, siempre que esa solicitud sea en el marco del cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, un diputado puede en una citación, acuérdense que los diputados tienen la facultad de citar, el diputado puede citar al Contralor General de Cuentas o a uno de los subcontralores, porque el Contralor tiene subcontralores, tiene 3 subcontralores, uno de calidad del gasto, otro de probidad y transparencia, y bueno. Cada uno de estos subcontralores es nombrado por el Contralor General de Cuentas. Pero pensemos que en una citación, un jefe de bloque o un presidente de comisión cita a uno de estos, al Contralor General de Cuentas o a uno de sus funcionarios y le pide, mire, le pido por favor que realice un ejercicio de auditoría especial al tramo carretero de Cunén-Quiché para verificar si la empresa está cumpliendo o no con el contrato para el cual está recibiendo dinero. ¿Eso es legal? Sí es legal, porque le está pidiendo que haga algo que está en el marco de sus funciones, ¿sí? Es decir, le corresponde a la Contraloría hacerlo. Sí lo puede hacer. Lo debe hacer porque está en sus funciones. Pero si el diputado le dice, mire, señor Contralor, por favor le pido que le haga una auditoría, un ejercicio especial de auditoría a la empresa Impro Sociedad Anónima. Primero habría que verificar si la empresa Impro Sociedad Anónima, en el caso hipotético que estoy diciendo, tiene o no tiene negocios con el Estado. Si no tiene negocios con el Estado, le está pidiendo algo ilegal porque está fuera de su competencia como Contralor. Pero si es una empresa que sí tiene negocios con el Estado, por supuesto que sí puede hacer ese ejercicio de supervisión. Entonces, ojo con esto. Esa autonomía es, la ley es clara. Si ustedes leen ese ejercicio de independencia, la ley en el artículo 1 habla de la responsabilidad y habla específicamente de esa independencia funcional, técnica y presupuestaria. Noten ustedes por qué es presupuestaria. La Contraloría General de Cuentas percibe fondos de 2 fuentes. Una es la llamada fuente 11 o la asignación presupuestaria que viene del Estado, es decir, el dinero que la SAT recauda de los impuestos que todos nosotros pagamos y cada año la SAT viene, recauda y reparte en las instituciones para que ejecuten. La Contraloría recibe ese dinero para poder pagarle a sus funcionarios que van a supervisar a los funcionarios del Estado para ver si están o no cumpliendo con sus funciones administrativas. Pero la Contraloría no solamente recibe dinero del Estado. La Contraloría también también percibe fondos por algo que se llama, y anoten esta palabra o esta frase, fondos privativos. ¿Qué son los fondos privativos? Los fondos privativos son aquellos fondos que las instituciones, previa autorización, ojo, previa autorización, recaudan por concepto de actividades propias que les generan recursos a las instituciones. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas. Volvamos a pensar en aquel alcalde que no ejecutó bien su presupuesto, que tenía dinero para unas cosas y paró haciendo otras. Ese alcalde es meritorio, digamos, de un hallazgo, la Contraloría le señala el hallazgo, le fija una audiencia, le garantiza su derecho de defensa, su debido proceso, permite que el alcalde argumente, muestre sus pruebas de descargo, y después de todo un proceso, la Contraloría valora todo y dice, no, ¿sabe qué? De todos modos, señor alcalde, usted sí cometió una falta administrativa y usted es responsable del hallazgo tal. Y consecuencia de ese hallazgo, la Contraloría toma 2 acciones. Número 1, traslada el expediente al Departamento Jurídico de la Contraloría y el Departamento Jurídico a su vez pone la denuncia en el Ministerio Público por malversación, pero al mismo tiempo también la Contraloría, al hallarlo responsable al encontrarlo
responsable de la comisión de ese hallazgo también le conmina o le condena al pago de una sanción pecuniaria, que puede ir entre 2, 3, 4, hasta 5, 6 o 7 salarios de los que él devengaba. Y si es una obra pública, puede ser el 2, 3, 4, 5% sobre el valor total de la obra. La Contraloría tiene sus tasas ahí de acuerdo a las faltas que se hayan cometido. Pero todo eso hace parte de una plata, un dinero que se comienza a percibir. Porque ese dinero, al final, si la persona quiere tener su finiquito nuevamente, además de ventilar su proceso penal en el Ministerio Público, tiene que pagar su multa en la Contraloría. Y esas multas, esas sanciones pecuniarias que se pagan en la Contraloría, se quedan en la Contraloría y sirven para fortalecimiento de la Contraloría. Esos se llaman fondos privativos, es decir, aquellos fondos que las instituciones recaudan por sí mismos. Entonces tenemos, por ejemplo, no solo la Contraloría General de Cuentas, tenemos otras instituciones que también perciben fondos privativos. El caso particular, voy a ser muy específico de un ejemplo muy cercano a ustedes, la Universidad de San Carlos. Cada vez que alguien se va a examen de retrasada un sábado y paga sus 10 quetzales por retrasada, esos 10 quetzales que está pagando son fondos privativos para la universidad. Es decir, esos 10 quetzales son fondos que la universidad recauda y que no es dinero que le da el Congreso, no es dinero que le da el Estado, es dinero que percibe, que produce particularmente de sus estudiantes o de las personas que se están sometiendo a una retrasada. Y el sistema no deja que las personas se examinen si no pagan. Entonces, esos son fondos privativos, porque la universidad no percibe solamente los fondos del Estado, sino también los fondos privativos de lo que recauda, por ejemplo, de esta modalidad. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, a través de la Inspección General de Trabajo, cuando deja una sanción firme en contra de un patrono, le conmina al pago de 1, 2, 3, 4, hasta 20 salarios mínimos. Esa plata se consigna en una cuenta del Ministerio de Trabajo que va directamente, de acuerdo a la ley, al fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo. Esos también son fondos privativos. Entonces pongo estos ejemplos porque cuando el artículo 1 nos habla de esa independencia financiera, se refiere precisamente a que, primero, no debe y no puede la Contraloría ser chantajeada con su asignación presupuestaria de Frente 11, y también tiene esa independencia para poder realizar, digamos, estos mecanismos o estos procesos de fondos mediante los fondos privativos. Bueno, tenemos artículo número 2, ámbito de la competencia. Dice, corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de control gubernamental de forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los organismos de Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, fideicomisos constituidos con fondos públicos, consejos de desarrollo, instituciones que integran el sector público no financiero de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas, y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado bajo cualquier denominación, así como las empresas en que éstas tengan participación. También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de obras públicas, organizaciones no gubernamentales, ONGs, asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que por delegación del Estado de Guatemala reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al manejo de fondos públicos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de Cuentas. Ojo con esto, y yo subrayaría esto, independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la fiscalización interna de sus operaciones, aunque dichas funciones estén
contenidas en ley o en sus reglamentos internos. Es decir, la portuaria, por ejemplo, la empresa portuaria Quetzal, pudiera a través de su junta directiva crear, este es otro caso hipotético que me estoy inventando, pero pónganle atención porque puede ser de examen, la empresa portuaria Quetzal, digamos, a través de su junta directiva, que es su máxima autoridad, emite disposiciones para la creación, por ejemplo, de una comisión institucional de supervisión de ejecución presupuestaria. Y el reglamento pudiera eventualmente decir, como nosotros ya creamos una organización, una entidad administrativa que nos va a supervisar, ya no necesitamos de la Contraloría. Eso es lo que dice este artículo. No importa que las instituciones tengan sus propios mecanismos, y aquí voy a hacer referencia particularmente a lo que se conoce como las normas de control interno, que es lo que supervisan de manera interna, valga la redundancia, las unidades de auditoría interna. En todos los ministerios, en todas las secretarías, en todas las entidades, existe una unidad de auditoría interna que verifica eso, los mecanismos y los procesos de control interno, ¿sí? Pero no, eso no quiere decir que porque ya lo vio la auditoría interna, entonces ya no lo va a ver la Contraloría, no. Independientemente de los mecanismos internos en la institución, la Contraloría General de Cuentas debe ejecutar siempre un rol importante en relación a la supervisión de estos procesos. Bueno, voy a pasar ya al punto del trabajo, pero antes de pasar al punto del trabajo, si alguien tuviera alguna duda o algo, puede levantar la mano y podemos ir aclarando las dudas que tengan, si es que las tuvieran antes de que yo pase al examen. Kimberly y Michelle, adelante. Y después Cristian Alexander. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, con una consulta. Al momento que usted nos estaba indicando los requisitos para hacer cuentavientes, indicó que el contenido en una ley, que eso debe ser en un reglamento. El 2 dijo que es en el proceso de adquisición que sea un funcionario que firme los documentos. Pero si no estoy mal, ya no dijo el tercero. Sí, bien, pues son tres elementos. Lo primero que esté contenido en una ley o en un reglamento, ¿sí? Lo segundo, naturalmente, que sea un proceso, que sea una persona, un funcionario que esté activo en el proceso de adquisición, es decir, que haya emitido alguna actuación administrativa relevante dentro del proceso. Por ejemplo, les decía, la constancia de disponibilidad presupuestaria, por ejemplo. Sin esa constancia no caminaría el proceso de adquisición. Es decir, eso es determinante. Y el tercer elemento, que va muy vinculado al primero, porque el primero es que esté en un reglamento, el tercer elemento es que esté actuando bajo instrucciones de un superior, ¿verdad? Es decir, los funcionarios al momento de ser delegados, por ejemplo, voy a poner acá el ejemplo de las juntas de licitación, las juntas de recepción de ofertas. Las juntas, para poder actuar como juntas, dice la ley de contrataciones, perdón, del Estado, dice que las juntas son autónomas, pero para poder actuar y constituirse como junta, debe tener primero un nombramiento de la autoridad superior, es decir, está actuando por delegación de un funcionario de rango superior. Y segundo, previo a que el funcionario o el ministro, en este caso, le nombrara en la junta, debe haber tenido una constancia de idoneidad que emite la Dirección de Recursos Humanos de la institución. Entonces, el tercer elemento, en resumen, es que esté actuando bajo instrucciones de un superior jerárquico. Eso es lo importante. Bien, Cristian Alexander. Era la misma pregunta, Lick, que no me había quedado bien claro lo de la parte 3 de esto, pero ya lo entendí. Va, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces pasemos al tema del trabajo. A ver, estuve reflexionando y voy a empezar por decir lo siguiente. El trabajo no es obligatorio, es decir, el trabajo, si alguien considera que no puede hacer el trabajo o que no está en condiciones por tiempo, porque trabaja, no se preocupe, no haga el trabajo, no va a tener puntos menos, simplemente se va a examinar en el segundo parcial sobre 40 puntos, ¿sí? Nada más. Si alguien no lo puede hacer, pues tranquilo, no lo haga y se examina sobre 40, normal.
Esto es porque la mayoría sí necesita o quiere, digamos, el trabajo, entonces se va a hacer para apoyarlos también. Entonces, si usted es de los que no puede o tiene algún obstáculo, no se preocupe, usted se examina sobre 40. Digo esto de entrada para evitar a aquellos negativos que no quieren el trabajo. Segundo, pues miren, no es un cabildo abierto, es decir, lo que yo les voy a transmitir en este momento es porque así se va a hacer. Ya en su momento ya escuché sus opiniones, ya los leí, ya estuve dándole vueltas a esto y considero que dada la circunstancia de que la educación virtual es bien complicada para que ustedes hagan grupos, porque si hacemos los grupos por afinidad, la gran mayoría se queda sin grupo porque no se conoce. Algunos se conocen entre ustedes, pero la gran mayoría no se conoce. Es imposible conocernos con el tema de la virtualidad, aun y cuando se les pide que enciendan las cámaras, no todos lo hacen, y aun cuando lo hagan, no se puede conocer a una persona en un cuadrito. Entonces es complicado decirles hagan grupos por afinidad. Y si lo hacemos por grupos organizados en orden de su carnet, es peor todavía, porque la complicación, digamos, es mayor, porque entonces ahí sí definitivamente no se van a conocer. Entonces, de una forma o de otra es complicado. Hacerlo de manera virtual y que ustedes hagan el trabajo y me lo manden de manera virtual también es difícil, porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, para su examen ustedes lo mandaron, yo imprimí todos los exámenes, más de 250 exámenes en una sección y 270 en otra, o sea, hice más de 500 impresiones y luego me puse a calificar. Entonces, tampoco me puedo poner en esas. El trabajo para quienes lo van a hacer tiene un valor de 20 puntos y el trabajo lo van a hacer a mano y lo van a entregar de manera presencial. Ahora, no van a ir a ninguna oficina para evitar malos entendidos. El trabajo se les va a recibir en la universidad. Y el trabajo va a tener las siguientes indicaciones. Pongamos atención. Van ustedes a tomar 4 leyes. 4 leyes. Anoten qué leyes son. En primera instancia van a tomar la ley orgánica del Ministerio Público, que ya nuestros auxiliares se las compartieron. Luego van a tomar la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que es la que estudiamos hoy. Luego van a tomar la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos. Y finalmente van a tomar la ley electoral y de partidos políticos. ¿Sí? 4 leyes. Van a tomar las 4 leyes. ¿Qué van a hacer con cada ley? Empecemos con el Ministerio Público, ley orgánica del Ministerio Público. Toman la primera ley y por cada capítulo ustedes van a redactar un resumen de por lo menos 2 páginas. Cuando digo páginas, solo estoy hablando de un lado de la hoja, no es a doble cara. Tampoco quiero que me traigan hojas escritas de los 2 lados. O sea, páginas, ¿verdad? Solo del lado de enfrente. Y dije por lo menos, si alguien se quiere extender más, por supuesto que lo puede hacer, pero por lo menos. Entonces, por lo menos, de cada capítulo, de cada ley, van a ser 2 páginas. Ojo, no son 2 páginas por ley, son 2 páginas por cada capítulo de cada ley. De las 4 leyes. Letra, por favor, legible. Si usted no puede hacer una letra de carta que sea legible, haga letra de molde. El trabajo se entrega a mano, no se entrega a computadora, no se entrega a máquina de escribir, se entrega a mano. Y naturalmente el proceso, digamos, por medio del cual se va a entregar, voy a dar datos bien generales porque son dudas que van a surgir. A ver, van a usar hojas en blanco, ¿sí? Van a utilizar hojas en blanco tamaño oficio, le van a poner una carátula al trabajo, ¿verdad? Y un separador por cada ley. Es decir, le ponen una carátula, en la carátula le ponen sus datos, su sección, su nombre completo, el número de carnet, bueno, datos a mano. La carátula también es a mano también. Todo es a mano. Después viene el primer separador que dice ley orgánica del Ministerio Público y ahí va su resumen. Capítulo 1, 2 hojas. Capítulo 2, 2 hojas. Puede ser que agreguen más. Si ustedes quieren extenderse, no hay problema. Pueden extenderse. Luego
viene otro separador que dice Ley Orgánica del Decreto 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y entonces ahí ya capítulo 1, sus 2 páginas, capítulo 2, sus 2 páginas, etcétera, etcétera. Ahí van a encontrar capítulos muy extensos y van a encontrar capítulos tal vez con 5, 6 o 7 artículos. Si nos ponemos a tasar el número de artículos, entonces yo les tendría que decir, miren, hagan resúmenes de acuerdo al número de artículos y sería muy complicado. Entonces, sin importar cuántos artículos tenga el capítulo, como mínimo 2 páginas de resumen. Si los artículos son muy pocos, pueden hacer una integración de normas con la Constitución, con el organismo judicial. Es decir, ¿qué es lo que pretendo yo con esto? Con eso yo me garantizo que leyeron las 4 leyes. No tengo otra forma de que a mí me conste que leyeron las 4 leyes. Porque ahí tuvieron que leer capítulo por capítulo, analizarlo y hacer su resumen. Entonces eso me da a mí la garantía de que leyeron las 4 leyes completitas, ¿verdad? Esa es mi garantía, porque ustedes hicieron ese resumen. Y ustedes lo leyeron, ustedes lo analizaron y además lo transcribieron. Es decir, se preocuparon de hacer un resumen e hicieron esta transcripción. Este proceso entonces debe hacerse, como les dije, en hojas en blanco. Alguien me decía en otra sección, es que se me tuerce. Bueno, ponga una hoja en líneas abajo y no se tuerce. Son cosas tan básicas, ¿verdad? Pero hojas en blanco. ¿Por qué? Porque a mí, para revisar, se me hace mucho más fácil a la vista poder tener una hoja en blanco y poder leer. Por favor, su letra legible, ¿sí? Su letra legible y cumplamos estos estándares de por lo menos las 2 páginas por cada capítulo de estas 4 leyes. Hacen su resumen, lo hacen a mano, lo ponen en un folder de color rojo, porque rojo es el color de la facultad, y lo van a entregar. Para el proceso de entrega es personal. Deben llegar ustedes y deben llevar su DPI o en su defecto su licencia, y si no tienen DPI ni licencia, están graves, tienen que sacarlo antes por identificación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso, primero rompemos este tema de la virtualidad, por lo menos nos va a permitir conocernos personalmente uno por uno. Yo voy a tomarme un día completo para recibir esos trabajos, es decir, para evitar la aglomeración, yo voy a estar todo el día de 8 de la mañana a 7 de la noche, así que entiendo que el horario más saturado va a ser la tarde-noche, ustedes trabajan, pero quienes tengan la posibilidad de llegar por la mañana, por la tarde, háganlo para evitar la aglomeración. Esta es responsabilidad de todos también. Y se presenta el trabajo, se les va a pasar una lista que van a firmar de que ya entregaron el trabajo, y para que ustedes puedan firmar la lista y se les pueda recibir el trabajo, ustedes tienen que presentar su documento de identificación, ¿verdad? ¿Cuándo es la entrega de trabajo? La entrega de trabajo es después de Semana Santa. Como ustedes de todos modos hay una fecha que tienen que ir, que es el 12 de abril, que son la elección del cuerpo estudiantil de decano, entonces ese día yo voy a estar de 8 de la mañana a 7 de la noche recibiendo sus trabajos. Pueden llegar a la hora que ustedes puedan, y como les repito, la idea es también fomentar un poco el conocernos y por supuesto ayudarlos con el trabajo. Repito, no es obligatorio, si alguien no lo quiere hacer se puede examinar sobre 40 en el segundo parcial, ¿verdad? Es una forma, un mecanismo de poder ayudar. ¿Alguien tiene alguna duda en relación al trabajo? Puede levantar la mano. Sí, licenciado, Claro, una duda. Podemos, como va a ser a nuestra manera el trabajo, podemos adaptarle hojas bond de colores para diferenciarlos. Para separadores, sí. Ajá, cada ley. Sí, claro, por supuesto. Ah, bueno, perfecto. ¿El color del lapicero no importa? Preferentemente color azul, por el tema de que es original, que el documento es original. Incluso Color azul. Sí, preferentemente, el color azul. Muy bien, gracias, licenciado. Licenciado, una consulta. Yolanda está levantando la mano solo por orden. Adelante, Yolanda. Buenas noches, licenciado. Fíjese que no le escuché muy bien la fecha, si fuera tan amable de repetírmela. 12 de abril. 12 de abril. Gracias. La película es buena, mijo.
¿Por qué no miras esa película? Licenciado, perdón. Cristian, adelante. Deja Fíjese tu que yo tableta estaba ahí, mira. revisando la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Quita esa tablet, ¿eh? Y A en ver, miren, hay el, alguien hablando ahí que nos está interrumpiendo. Quien está administrando la sesión, sí, por favor, silenciémoslo ahí. y en el, Ahora sí, perdón, Cristian, háblame. en el capítulo 7 habla de los recursos legales y solamente hay un artículo en ese capítulo. No sé si lo podemos integrar también con el capítulo 8 para que sean los dos juntos o solamente el 7. Solamente el 7 era lo que les decía, Cristian, en relación a que van a encontrar también capítulos con bastantes artículos y no por eso van a ser más hojas. Entonces, en ese caso, donde hay solo un artículo, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es integrarlo al proceso de la Constitución e integrarlo, tratar de desarrollarlo. La idea también con esto, mis estimados y mis estimadas, es, estamos viendo cada una de estas leyes, tampoco es algo como en aquellos, yo detesto mucho eso de que reparto temas y estudian ustedes, no, yo les estoy explicando esto, yo les estoy explicando, ya les hablé del Ministerio Público, hoy les estoy hablando de la Contraloría, la otra semana les hablo del Procurador, pero eso no quiere decir que la otra semana, si usted tiene alguna duda, quisiera algo que yo comentara sobre estas leyes, también me pueden hacer estas preguntas para que esto les sirva para ir ampliando su resumen. Pero ¿qué voy a fomentar con esto? Que ustedes para la otra semana ya lean sus leyes y puedan ir eventualmente participando y yo también con mucho gusto desde la clase aportándoles para más o menos indicarles qué artículos o por dónde pueden irse para ir sumando a llegar a su resumen de las 2 páginas. El resumen de las 2 páginas es un estándar, porque en algunos artículos, en algunos capítulos requiere una habilidad para resumir mucho, de 20 artículos, resumirlo a 2 páginas, y también requiere una habilidad para poder extenderse en aquellos casos extremos como este, donde solo hay 1 o 2 artículos, ¿verdad? Es parte del proceso que quiero, del ejercicio que quiero que hagan al momento de leer la ley, ¿verdad? Ok, Lick, gracias. ¿Alguien más? Levante la mano antes de activar el micrófono, por favor. ¿Alguien más? Levante la mano antes de activar el micrófono. Bueno, veo que nadie más levanta la mano. Igual estamos, bueno, en el edificio, sí, ya ese día les diré exactamente en dónde, no sé si en el S2, en el S5, el S7, pero va a ser en el campus central. Yo ese día se los vamos a estar ahí contando por el chat, ¿verdad? Bueno, es un gusto haberles acompañado en esta noche, que tengan todos un feliz descanso. Nos vemos el día jueves. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.